¿Cómo le va? Muy buenas noches. Estaba pensando en una frase que recuerdo en el tiempo, que es bastante dura. Es esa que se refiere a: dime de qué alardeas y te diré de qué careces. ¿Y por qué estaba pensando en esta frase? Porque en la semana, yo muchas veces lo he comentado con usted, tengo a veces la oportunidad de viajar al interior, ¿no? Por los cursos de oratorias, porque acompaño a mi marido, en fin, por distintos motivos. Esta semana estuve en la Villa General Belgrano, en Córdoba, que dicho sea de paso, próxima ya al festejo de esa fiesta tan emblemática, que es la fiesta de la cerveza, estaba preparada a full por la actividad de la comuna, pero fundamentalmente por la actividad de los privados, que allí desarrollan, el fomento al turismo de una forma muy marcada, muy cuidada. Cuando digo cuidada, muy de acuerdo entre todos acerca de cuáles son las premisas con las que se manejan. Y estuve en una hostería que remite a un queridísimo país, a Portugal, en la hostería San Brás. Ellos me regalaron, ¿no?, esta simbiosis entre la bandera argentina y la bandera de Portugal. Así que a Víctor y a toda la gente que nos atendió, todo nuestro cariño. Pero le decía, con respecto a la frase del comienzo, dime de qué alardeas y te diré de qué careces, que tengo la sensación de que define bastante bien los tiempos que corren. En todo el interior del país hay una fuerte presencia de las campañas electorales, pero fundamentalmente de aquellas que se remiten a los candidatos del Frente para la Victoria. Estuve también en Mendoza y le diré que cuando yo digo que hay una fuerte presencia, digo una fuerte presencia en todo, en cartelería, en audios, en todo lo que usted puede imaginar que hace a la promoción de un candidato. Con una inversión muy grande de recursos para, diría yo, el partido gobernante. Entonces, todo esto presenta una disparidad grande para aquellos que no hacen a la actividad del partido gobernante. Y esto se nota, por ejemplo, en los espacios publicitarios. Claro, como el Frente para la Victoria sacó más votos, tiene mejor disponibilidad de comunicar cuáles son sus propuestas en los horarios que son centrales. Pero lo que sí hay también, por eso me remito nuevamente a dime de qué alardeas y te diré de qué careces, es una propuesta sobre temas profundos que hacen a la realidad de hoy. Y esto no es defecto solo del partido gobernante, uno lo ve en casi todos los candidatos. No se habla de la situación internacional. Mira, hoy estaba releyendo un artículo que publicó ayer el diario La Nación a propósito de esto. Las circunstancias internacionales, sin pretender con esto sembrar, le diría, el temor, mucho menos el pánico, pero son circunstancias difíciles que no alcanzan simplemente con que uno de los ministros diga que bueno, que sí, que comprendemos que Argentina no está blindada. ¿Y sabe por qué? Porque hasta hace muy poquito el discurso oficial decía que prácticamente nosotros estábamos blindados, que no íbamos a tener grandes contratiempos económicos. Y yo formo parte de una generación que fue la que asistió, por ejemplo, al asesinato de José Ignacio Rucci, que fue un 25 de septiembre, hace pocos días, desgraciadamente se conmemoró un aniversario. Y tengo muy fuerte, con una impronta muy marcada, lo que eso significó. Significó una división en bandos en nuestro país, entre aquellos que le decían al líder que había regresado, que era Juan Domingo Perón, que en realidad no todo se podía reconstruir desde la pacificación, sino que la lucha armada debería proseguir, aquellos que parecería ser ya que, por lo menos por la acusación de su hija, que participaron de este asesinato, y los que pensaban que, bueno, ya habiendo regresado Perón había que deponer las armas y construir el país desde otro lugar. Cuando uno tiene la sensación hoy de que prácticamente hemos reconstruido nuevamente bandos, o se es del Frente para la Victoria o no se es nada, pareciera ser que uno no merece ser escuchado si no aprueba en un 100% cuáles son las premisas. Y esto ha llegado también al periodismo, porque era inimaginable hasta no hace tanto tiempo que un juez pudiera citar a periodistas para que les dieran sus direcciones, sus números de teléfono, el lugar donde actúan, donde trabajan, para tener absolutamente una ficha de aquellos que habían
dado difusión a cuáles eran los índices con los que trabajaban algunas consultoras. Y no son tantas las voces que se manifiestan con preocupación acerca de esos temas, porque uno tiene fresco en la memoria situaciones absolutamente desgraciadas de la historia, en donde aquel que no se preocupaba decía, bueno, total, no soy yo, es el otro, pero después fueron por él. Toda esta tormenta de ideas que estoy presentándole hoy es para que tengamos a lo mejor entre todos, nos sintamos apoyados en el tiempo para reflexionar, para abrir una ventana, para observar lo que pasa afuera, para pensar, bueno, si estamos también, y aunque no estamos blindados, igual no nos puede afectar lo que pasa en la economía en mercados como el europeo, como el de Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con China? ¿En qué medida China va a ser capaz de seguir teniendo esa aptitud de compra cuando a lo mejor tiene que atender otros gobiernos que son locales del interior de su propio país? Hoy vamos a hablar con una mujer valiente, convencida de lo que dice, diputada nacional, además que preside una comisión que es muy importante para el desarrollo de la democracia, como es la de Asuntos Constitucionales. Hoy vamos a estar con la doctora Graciela Camaño. Ya venimos.